Fueron ídolos del aire, artistas, atletas, intérpretes que un día tomaron vuelo y nunca volvieron. Detrás del brillo, del estrellato, de los himnos que aún giran en vinilos o camisetas, hubo aeronaves privadas, rutas mal trazadas, sistemas obsoletos y una neblina que nunca se disipó. Del rey del soul que se hundió en un lago helado, al actor que intentaba regresar del Caribe con sus hijas, estas historias no vienen del guión ni del backstage. Son lo que sucede cuando el cielo se convierte en escena final. Porque cada vuelo tiene su destino. Pero aquí, el destino fue una curva mal medida, un clima que cambió sin aviso, una decisión que parecía mínima, hasta que marcó el punto final. No es culto al drama, es acto de memoria, para entender que también hay versos trágicos escritos en altitud, silencio y fuego. Suscríbete y quédate hasta el final, porque hay trayectos que no estaban en la ruta, y nombres que aún sobrevuelan nuestra historia. Empezamos. Número 17. Ricky Nelson. Fue el chico dorado de América, estrella de la televisión que se convirtió en pionero del rock and roll. Ricky Nelson no era simplemente famoso. Inventó lo que significaba ser un ídolo adolescente. Con su encanto limpio y su voz ahumada, robó corazones en The Adventures of Ozzie and Harriet, y luego subió a las listas con éxitos como Hello Mary Lou y Traveling Man. Pero en la víspera de Año Nuevo de 1985, su último viaje se volvió el más trágico. Ricky y su banda volaban a Dallas para un concierto. Se suponía que sería otra presentación, otra noche de música. Pero en algún lugar sobre Texas todo cambió. Estalló un incendio en pleno vuelo, luego atribuido a una falla en el calentador de cabina. El espacio se llenó de humo. Los pilotos intentaron un aterrizaje de emergencia cerca de DeKalb. El avión se estrelló. 7 de los 9 a bordo, incluyendo a Ricky, su prometida y miembros de la banda, murieron. Solo los 2 pilotos sobrevivieron. Tenía apenas 45 años. América quedó devastada. Ricky había crecido ante los ojos del país. De niño fresco a músico maduro, evolucionando incluso cuando la fama se desvanecía. Ya no perseguía éxitos, perseguía significado. Y luego, en un instante, todo terminó. La investigación culpó a un calentador defectuoso, mal mantenimiento y una trágica falta de advertencia. Ricky Nelson dejó un cancionero de rebeldía juvenil y la melancolía de crecer. Su avión cayó, pero su voz aún recorre radios en carretera y corazones rotos, porque las leyendas no se estrellan. Resuenan. Número 16. John Denver. Cantaba sobre cielos abiertos, alturas montañosas y caminos rurales que se sentían como hogar. John Denver era más que un ícono del folk. Era la voz de la paz, la naturaleza y una América más gentil. Pero el 12 de octubre de 1997, los cielos que tanto amaba se volvieron en su contra. Esa tarde, Denver tomó los mandos de su nuevo juguete. Una aeronave ligera Rutan Long Gaze, construida en casa. Era un piloto experimentado. Realizaba maniobras de aterrizaje y despegue en Monterey Bay, California. Era rutina. Lo había hecho muchas veces. Pero esta vez algo salió mal. Durante una maniobra, el avión se precipitó al océano. El impacto fue catastrófico. Murió al instante. Tenía solo 53 años. El país quedó en shock. El hombre que hizo cantar a millones con Take Me Home, Country Roads, Rocky Mountain High y Sunshine on My Shoulders se había ido. La investigación reveló una falla fatal. El selector de combustible estaba en una posición incómoda, obligando a Denver a girarse en pleno vuelo para cambiar de tanque. Perdió el control. No fue imprudencia. Fue diseño. Pero eso no alivió la pérdida. Denver no era solo un cantante. Era un alma anclada en el cielo. Irónicamente, trágicamente, fue ese mismo cielo el que lo reclamó. Sin embargo, su voz sigue flotando en él. Un recordatorio suave de que algunos sueños sobreviven mucho después de que se detiene la música. Número 15. Glenn Miller. Fue la banda sonora de una generación. Glenn Miller, en plena guerra, hacía que su música resonara en salones de baile, levantara ánimos y se escuchara en cada rincón de la América de los años 40. No era solo un director de orquesta. Era el director de orquesta. Con éxitos como In the Mood, Moonlight Serenade y Chattanooga Choo Choo, llevó ritmo a un mundo que se desmoronaba.
Pero el 15 de diciembre de 1944, la música se detuvo. Y comenzó un misterio. Miller abordó una pequeña aeronave UC-64 Norseman en el Reino Unido rumbo a París para preparar un espectáculo para las tropas aliadas. Nunca llegó. En algún punto sobre el Canal de la Mancha, el avión desapareció. No hubo llamada de emergencia, ni restos, ni despedida. Tenía 40 años. Y así, Glenn Miller se convirtió en un fantasma entre la niebla. Las teorías se multiplicaron. Falla de motor en cielos helados, fuego amigo de bombarderos que regresaban, misiones secretas malogradas. Pero nunca se confirmó nada. El océano nunca lo devolvió. Los fans quedaron estupefactos. No solo por la pérdida, sino por el silencio. ¿Cómo podía desaparecer alguien tan presente en cada radio, en cada jitterbug, sin dejar rastro? Número 14. Buddy Holly. Usaba gafas gruesas, rasgueaba una Fender Buddy Holly y reescribió las reglas del rock and roll antes de tener la edad legal para beber. Buddy Holly era el nerd que se volvió rebelde. El chico de Lubbock, Texas, que hizo bailar al mundo. Pero el 3 de febrero de 1959, ese baile terminó en el frío silencio de un campo de maíz en Iowa. Holly acababa de terminar un show en la agotadora Winter Dance Party Tour, una serie de presentaciones mal planificadas por todo el Medio Oeste. Cansado de viajar en un autobús helado con la calefacción rota, alquiló una pequeña avioneta Beechcraft Bonanza para llegar a la siguiente parada. Junto a él viajaban Richie Valens y J.P. de Big Bopper Richardson. El avión despegó en la noche nevada y desapareció. Se estrelló minutos después, matando a todos los que iban a bordo. Buddy tenía solo 22 años. La noticia se propagó como una onda de choque. No era solo un músico, era el futuro. Sus canciones, Peggy Sue, That'll Be the Day, Every Day, eran frescas, crudas y eléctricas. Influyó a los Beatles, a Bob Dylan y a muchos más. Y ahora se había ido. La causa, una mezcla mortal de mal clima, inexperiencia del piloto y la prisa cruel de la fama programada. Ese día pasó a conocerse como el día que murió la música. Pero la verdad es que la música de Buddy Holly nunca murió. Sigue girando, sigue sacudiendo parlantes, sigue inspirando. Número 13. Carole Lombard. Iluminaba la pantalla grande con ingenio afilado, glamour sin esfuerzo y un brillo imposible de falsificar. Carole Lombard era realeza en Hollywood. Reina de la comedia disparatada y esposa del propio rey, Clark Gable. Pero el 16 de enero de 1942, su vida terminó no con una última toma, sino en un choque ardiente en una ladera de montaña en Nevada. Carole acababa de concluir una campaña de bonos de guerra en Indiana, recaudando más de $2 millones en una sola noche. Estaba programada para regresar a casa en tren, pero impaciente y ansiosa por ver a su esposo, cambió de planes y abordó el vuelo TWA-3 con su madre y su agente de prensa. El vuelo nunca llegó. Minutos después de salir de Las Vegas, el avión se estrelló contra el Monte Potosí a más de 320 kilómetros de Huasique. Todos los 22 pasajeros a bordo murieron al instante. Ella tenía solo 33 años. La investigación reveló un error fatal de navegación. Los pilotos usaban rutas desactualizadas, sin saber que el avión se dirigía directamente hacia roca sólida. Un error desgarrador. La nación, ya sacudida por la guerra, ahora lloraba a una estrella que se fue demasiado pronto. Clark Gable estaba inconsolable. Poco después se unió a las fuerzas aéreas del ejército, volando misiones como artillero sobre Europa. Su dolor se convirtió en deber. La muerte de Carole Lombard fue repentina, brutal y sin sentido. Pero su legado es eterno. Fue una mujer adelantada a su tiempo, divertida, feroz, valiente. Y hasta en la muerte dio todo por su país. Una diosa de la pantalla que no se desvaneció, ardió brillante hasta el final. Número 12. Jenny Rivera. La voz que cayó del cielo. Jenny Rivera era la diva de la banda. Audaz sin disculpas, una potencia vocal que cruzó fronteras y derribó barreras para las mujeres en la música latina. No era solo una cantante, era un símbolo de resistencia, de lucha convertida en estrellato con alma y garra. Pero el 9 de diciembre de 2012 su voz fue silenciada en un instante que paralizó al mundo. Horas después de conquistar el escenario en Monterrey, México,
Jenny abordó un jet privado rumbo a Ciudad de México. No llegó. Minutos después del despegue, el avión perdió contacto. Momentos después, cayó del cielo y se estrelló contra un terreno escarpado. Los restos apenas eran reconocibles. Nadie sobrevivió. Tenía solo 43 años. La noticia sacudió como un terremoto. Admiradores lloraron en las calles. Homenajes llegaron desde todos los rincones del mundo. Lo más escalofriante era lo imparable que parecía, anunciando un reality, una nueva línea de negocios y el salto al mercado angloparlante. Jenny estaba encendida. Pero el destino tenía un libreto cruel. La investigación quedó envuelta en misterio. Una aeronave demasiado antigua. Una tripulación sin experiencia. Las respuestas nunca calmaron el dolor. Jenny Rivera murió como vivía. En movimiento, en control, persiguiendo algo más grande. La estrella que cantaba al desamor se convirtió en una leyenda. Una que se apagó demasiado pronto, pero dejó un legado imposible de olvidar. Número 11. Stevie Ray Vaughan. El rayo que se apagó en la niebla. Su guitarra lloraba como trueno y ardía como alma en llamas. Stevie Ray Vaughan no era solo un bluesman, era un rayo en forma humana, un torbellino de emoción cruda y técnica feroz en cada escenario. El 27 de agosto de 1990, la música se detuvo. Abrupta, trágica. Esa noche había dado una actuación demoledora en el Alpine Valley Music Theater en Wisconsin, compartiendo escenario con Eric Clapton. Detrás del telón el ambiente era vibrante. Luego llegó el helicóptero, el que debía llevarlo a la siguiente ciudad, el siguiente sueño. Menos de un minuto después del despegue, desapareció entre la niebla y entró en la leyenda. El aparato se estrelló contra una colina. Nadie sobrevivió. Stevie tenía solo 35 años. La conmoción fue total. En su mejor momento, sobrio, enfocado, más eléctrico que nunca. Y de repente se había ido. El informe oficial culpó al piloto y a la visibilidad nula, pero ningún documento puede explicar una pérdida así. Stevie había peleado contra la adicción, estuvo al borde del abismo y luego renació con fuego en los dedos y fe en el alma. Solo para volver a caer. Literalmente. En el silencio que siguió, su guitarra seguía sonando. Porque las leyendas como Stevie Ray Vaughan no se desvanecen, se convierten en aire. En blues que se toca entre estrellas. Número 10. Aaliyah, la princesa que cambió el cielo. Aaliyah era la princesa del R&B, fresca, elegante, décadas adelantada a su tiempo. Tenía la voz, el estilo, el misterio. A los 22 no solo ascendía, volaba. El 25 de agosto de 2001, ese vuelo se convirtió en tragedia. Había terminado de grabar un videoclip en las Bahamas y abordó un avión bimotor rumbo a Estados Unidos. La tripulación advirtió. El peso era excesivo, el avión sobrecargado. Aún así, despegaron. Segundos después, el aparato se estrelló en una bola de fuego más allá de la pista. Todos murieron en el acto. El mundo se detuvo. Aaliyah, cuyo nombre significa la más alta, la más exaltada, cayó del cielo. Acababa de lanzar su tercer álbum de estudio. Iba a irrumpir en Hollywood. Estaba floreciendo. La investigación reveló una pesadilla. Exceso de peso, un piloto sin credenciales, rastros de cocaína y alcohol. No fue solo una tragedia, fue una negligencia evitable. Su muerte fue un terremoto cultural. Para una generación, ella era la banda sonora del amor, la rebelión, el autodescubrimiento. Y de pronto se había ido. Pero las leyendas no necesitan décadas. Aaliyah vivió rápido, voló alto y dejó una huella tan profunda que aún late en cada compás del R&B moderno. Ella no solo voló, redefinió el cielo. Número 9. Troy Gentry. La voz que cayó sobre la pista. Troy Gentry era la mitad de un dúo country que llevó orgullo, corazón y esencia pueblerina al panorama nacional. Cantaba sobre porches, camionetas y ese sueño americano con olor a gasolina y aserrín. El 8 de septiembre de 2017, ese sueño se vino abajo. Troy debía actuar en Medford, Nueva Jersey. En vez de conducir, eligió un vuelo escénico en helicóptero. Corto, tal vez divertido.
Pero minutos antes de aterrizar surgieron problemas mecánicos. El piloto intentó una autorrotación de emergencia. Aterrizar sin potencia. Falló. El helicóptero cayó en un campo cercano al aeropuerto. Murieron tanto el piloto como Troy Gentry. Tenía apenas 50 años. Los fans estaban en shock. Horas antes, Troy bromeaba, sonreía, se alistaba para otra noche de gloria honky tonk. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte culpó al mal mantenimiento y a decisiones erradas bajo presión. Pero no alivió el duelo. Troy no era solo una voz, era una fuerza. Cantaba con honestidad y conectaba con quienes se veían reflejados en sus letras. En una ironía dolorosa, el hombre que le dio a tantos razones para sentirse vivos encontró su final en una caída desde las alturas. Pero en la música country las leyendas no mueren. Resuenan con fuerza de acero en cada cuerda rota y cada coro pisoteado de emoción. Número 8. Joe Lara. El héroe que no volvió del vuelo. Joe Lara interpretó al rey de la jungla, pero su desenlace fue más trágico que cualquier guión hollywoodense. Actor de mandíbula esculpida, rostro icónico en Tarzán en Manhattan, parecía tenerlo todo. Físico, una naciente carrera musical y una historia de amor salida de un cuento sureño. El 29 de mayo de 2021, los cielos de Tennessee se tornaron en horror. Joe pilotaba un jet privado con su esposa, la controvertida líder religiosa Gwen Shamblin Lara, y 5 personas más. Iban a un evento espiritual. Nunca llegaron. Minutos después del despegue, el avión cayó en el lago Percy Priest, cerca de Esmirna. Testigos vieron una bola de fuego. Los buzos solo encontraron escombros. No hubo sobrevivientes. Joe tenía 58 años. El hombre que alguna vez interpretó a un salvador murió en plena confusión. Error humano. Falla mecánica. Lo que quedó fue dolor. Y la ironía macabra de que quien solía volar por la selva en pantalla encontró su fin en un cielo real. El último vuelo de Joe Lara no fue parte de una película, pero ya está grabado en el carrete real de leyendas perdidas. Esas que nos recuerdan que ni los más altos sobrevuelan el destino. Número 7. Jim Croce. Jim Croce tenía una voz como bourbon tibio y letras que llegaban directo al alma. No necesitaba ostentación. Solo una guitarra, una historia y ese barítono lleno de alma que lograba que el tiempo se ralentizara. Con éxitos como Time in a Bottle y Bad, Bad Leroy Brown, estaba al borde de convertirse en un nombre familiar. Pero el destino tenía otros planes, y descendieron rugiendo desde el cielo. El 20 de septiembre de 1973, tras terminar un concierto en Natchitoches, Luisiana, Jim abordó un pequeño avión charter con su guitarrista y el equipo de la gira. Tenían otro show al día siguiente, otro público, otra historia que contar. Pero justo después del despegue, la tragedia golpeó. El avión chocó contra un árbol de pecanas al final de la pista y se estrelló. No hubo sobrevivientes. Jim tenía apenas 30 años. El mundo apenas tuvo tiempo de descubrirlo antes de que se fuera. Sus canciones, muchas escritas para su esposa y su hijo pequeño, adquirieron un significado profundamente conmovedor. Time in a Bottle, una carta de amor congelada en el duelo, se convirtió en éxito póstumo número 1. Parecía que lo sabía, como si hubiese sentido que el reloj corría más rápido para él que para el resto de nosotros. El accidente fue atribuido a error del piloto, malas decisiones, poca visibilidad y una partida apresurada. Pero ninguna explicación podía justificar por qué una voz tan necesaria y tan irreemplazable fue silenciada tan pronto. Número 6. Patsy Cline. Cantaba al desamor como lo vivía. Crudo, real y envuelto en dolor de terciopelo. Patsy Cline no era solo una voz, era la voz. Desde Crazy hasta A Fall to Pieces, le dio alma a la música country y una banda sonora a cada mujer rota. Pero el 5 de marzo de 1963, su voz se perdió entre el viento y la lluvia. Esa noche, Patsy abordó un pequeño avión Piper en Kansas City junto a las estrellas del country Cowboy Copas y Hawkshaw Hawkins. El cielo estaba oscuro, el clima se volvía cruel, pero se dirigían a casa, a Nashville, a sus familias, su música, su futuro. Nunca llegaron. En algún punto cerca de Camden, Tennessee, el avión cayó. Los restos fueron encontrados dispersos y silenciosos en una ladera boscosa. Todos los ocupantes murieron.
Patsy tenía apenas 30 años. Su muerte golpeó como un trueno. La primera mujer en la música country en encabezar su propia gira, en cruzar al pop, en exigir respeto en un mundo de hombres, se fue en un instante. Meses antes había predicho su propia muerte en una carta, como si el destino le hubiese susurrado sus planes. El accidente se atribuyó a mala visibilidad y un piloto inexperto, pero la pérdida real fue incalculable. Patsy no solo estaba ascendiendo, estaba reescribiendo las reglas. Número 5. Rocky Marciano. Nunca perdió una pelea. Ni una sola. Rocky Marciano fue el único campeón de peso pesado en la historia del boxeo que se retiró invicto. Los funcionarios lo definían como un martillo humano, con puños de acero y un corazón que nunca se rendía. Pero el 31 de agosto de 1969, justo un día antes de cumplir 46 años, Rocky enfrentó algo contra lo que no podía pelear: el cielo. Aquella noche, abordó una pequeña Cessna 172 rumbo a Des Moines, Iowa, para celebrar su cumpleaños y explorar una oportunidad de negocios. El clima empezaba a deteriorarse. El piloto, sin experiencia en vuelos nocturnos, decidió continuar. En algún punto sobre Newton, Iowa, el avión desapareció en la oscuridad y se estrelló. No hubo sobrevivientes. El campeón que desafiaba las probabilidades, que resistía a los gigantes, que dejó el ring con la cabeza alta y su récord impecable, se fue en un relámpago de trueno y metal retorcido. La causa oficial: poca visibilidad y error del piloto. Pero para los fanáticos fue como si el universo hubiese hecho trampa. Rocky debía ser intocable, eterno. Alguna vez dijo: ¿para qué bailar con alguien por 10 rounds si puedes noquearlo en uno? La vida no lo derribó en el ring, pero el destino tenía su propio round final. Hoy su legado sigue en pie, invicto ante los hombres, pero doblegado por el cielo. Porque incluso los gigantes caen cuando las nubes se cierran. Número 4. Amelia Earhart. No solo pilotaba aviones, volaba más allá de cada expectativa, de cada límite, de cada no puedes. Amelia Earhart era una pionera, una rebelde con alas. La primera mujer en volar sola a través del Atlántico. Transformó lo imposible en rutina e inspiró a millones a perseguir el horizonte. Pero el 2 de julio de 1937, perseguir ese horizonte se convirtió en su último acto. Amelia y su navegante Fred Noonan intentaban volar alrededor del mundo, una hazaña ambiciosa y peligrosa. Estaban cerca del último tramo, rumbo a la isla Howland, un diminuto punto en el vasto Pacífico. Las transmisiones de radio estaban tensas, estaba cerca. Y luego, silencio. No hubo restos, ni señal de socorro. Solo desapareció. El mundo se paralizó. Una figura global se evaporó en el azul. La Marina de Estados Unidos inició una de las búsquedas aéreas y marítimas más extensas de la historia. Nada. Hasta hoy su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación. ¿Falla de motor? ¿Choque en el mar? ¿Desorientación? Abundan las teorías. Misiones secretas, cautiverio en una isla, pero ninguna ha ofrecido cierre. Amelia tenía solo 39 años. Murió como vivió, con audacia, desafío y en busca de lo desconocido. Su valentía redefinió la aviación y su desaparición la volvió inmortal. El cielo la tomó, el mar la retuvo, pero Amelia Earhart nunca se desvaneció del todo. Porque las leyendas nunca aterrizan. Número 3. Kobe Bryant. No era solo un jugador de baloncesto. Era la Mamba. Voluntad pura, precisión, obsesión. Kobe Bryant vivía por la grandeza. 5 campeonatos de la NBA, 2 oros olímpicos, 20 temporadas en una sola camiseta. Y justo cuando empezaba un nuevo capítulo como padre, narrador, mentor, la tragedia escribió su propio desenlace. La mañana del 26 de enero de 2020, Kobe, su hija Yana, de 13 años, y otras 7 personas abordaron un helicóptero rumbo a la Mamba Sports Academy. Era un vuelo rutinario. Lo había hecho cientos de veces. Pero ese día, una espesa niebla cubría Calabasas, California. Desorientado, el piloto perdió el control. Segundos después, el helicóptero chocó contra una colina. No hubo sobrevivientes. El mundo no solo se quedó sin aliento, se detuvo.
Un titán había caído. Un prodigio infantil convertido en leyenda, desaparecido. Yana, su aprendiz en formación, se fue antes de comenzar. La investigación apuntó a la visibilidad reducida y al error del piloto, pero los datos no alcanzaban el dolor. No fue solo una tragedia deportiva. Fue una tragedia humana. Kobe acababa de ganar un Oscar. Estaba entrenando a jóvenes. Se estaba convirtiendo en algo más. Pero el destino tenía otros planes. Número 2. Roy Halladay. Roy Halladay dominaba el diamante con precisión quirúrgica y concentración helada. No era solo un lanzador, era una máquina. 2 premios Cy Young, un juego perfecto, un no-hitter en postemporada. Hacía que los bateadores parecieran perdidos, impotentes. Pero el 7 de noviembre de 2017, Halladay fue quien perdió el control. Esta vez en el cielo. Volaba su avión ligero Icon A5 sobre el Golfo de México. Vivía su sueño de retiro. Amaba volar. Decía que le daba la paz que el béisbol nunca pudo. Pero ese día, testigos vieron el avión descender, girar, rodar y realizar maniobras peligrosas a altitudes muy por debajo de lo seguro. En un instante se precipitó al agua. El choque fue fatal. Tenía apenas 40 años. La noticia fue como una recta al corazón. Los fanáticos lloraban al guerrero silencioso, al hombre que cargaba equipos sobre sus hombros. Pero salieron verdades más oscuras. La investigación del NTSB reveló rastros de anfetaminas, morfina y antidepresivos en su sistema. Halladay estaba luchando contra demonios internos, dolor, adicción, depresión. Había volado tan alto en el montículo y caído tan lejos de la gracia. Su muerte fue más que un accidente. Número 1. Otis Redding. Cantaba como trueno envuelto en terciopelo, con alma, dolor y una fuerza imparable. Otis Redding no era solo una voz, era una revolución. Con apenas 26 años, estaba en el umbral de la inmortalidad, habiendo grabado lo que sería su mayor éxito. Sitting on the Dock of the Bay. Pero antes de que el mundo pudiera escucharlo por completo, llegó el silencio. El 10 de diciembre de 1967, Otis abordó una pequeña avioneta Beechcraft rumbo a un show en Madison, Wisconsin. El clima era brutal, cielos helados, vientos despiadados. Aún así, el avión continuó. A minutos de su destino, desapareció del radar y se estrelló en las gélidas aguas del lago Monona. Otis y la mayor parte de su banda murieron al instante. Estaba a días de cumplir 27 años. El mundo del soul se rompió. El hombre que vertía su corazón en cada nota fue robado por el cielo. La tragedia fue insoportable y estremecedora. Dock of the Bay, su última canción, fue lanzada póstumamente, cargada de una quietud inquietante y reflexión. Se convirtió en el primer éxito número 1 póstumo en la historia de Estados Unidos. ¿Qué causó el accidente? Mal clima. Tal vez una falla mecánica. Pero lo único que quedó fue un vacío donde antes estaba Otis. Un vacío lleno de metales, de gritos de gospel y de una voz que podía derribar muros. Acabamos de atravesar zonas donde la altitud fue metáfora y sentencia. Nombres que volaban alto, literal y simbólicamente, y que fueron derribados por errores humanos, descuidos técnicos o simples caprichos del destino. Aquí no hay lugar para homenajes brillantes ni dramatismos vacíos, solo la cruda verdad que quedó flotando entre las nubes. Estas historias no buscan perpetuar el mito de la celebridad, sino desarmarlo. ¿Por qué tantos viajes parecen escritos como epitafios desde el despegue? ¿Qué negligencia seguimos repitiendo cuando el éxito viaja en cabina y la vulnerabilidad en bodega? ¿Es el cielo una ruta o una advertencia? No hay fórmulas, pero sí señales. Y estas memorias, por muy dolorosas que sean, merecen aterrizar en nuestra conciencia. Si alguna historia te dejó pensando, pásala. Y si quieres seguir explorando los fragmentos ocultos del imaginario pop, suscríbete. Porque hay turbulencias que aún resuenan, aunque el avión ya no esté en el radar. Nos vemos en el próximo video.